El estacionamiento del aeropuerto internacional estaba casi vacío a las 2 de la madrugada, cuando finalmente encontré el Honda Civic azul de mi hijo Carlos en el nivel 3, sección E, exactamente donde me había dicho que estaría en su mensaje de texto desesperado que había recibido mientras mi vuelo de Ciudad de México aterrizaba. Mensaje que decía simplemente: «Papá, estoy en estacionamiento del aeropuerto, nivel 3E. Por favor, ven cuando llegues. No tengo a dónde más ir». Y mientras caminaba hacia el auto con mi maleta rodando detrás de mí, sintiendo peso de viaje de negocios de 2 semanas en mi espalda de 57 años, no estaba preparado para la imagen que me golpeó como puñetazo físico al estómago cuando finalmente llegué lo suficientemente cerca para ver dentro del vehículo. Mi hijo Carlos, mi único hijo de 32 años que se suponía estaba viviendo en casa nueva que yo había financiado con $250,000 de mis ahorros de toda vida, estaba dormido en asiento del conductor reclinado hacia atrás, su rostro marcado por agotamiento y desesperación, incluso en sueño, mientras en asiento trasero mis 2 nietos gemelos, Mateo y Sebastián, apenas 3 años de edad, los únicos nietos que tendría nunca, la luz de mi vida desde que nacieron, dormían acurrucados bajo cobija delgada que claramente no era suficiente para frío de noche de noviembre, rodeados de bolsas de plástico con ropa y juguetes que sugerían que todo lo que poseían en el mundo estaba amontonado en este auto compacto, estacionado en garaje público, como si fueran refugiados en lugar de mi familia, que debería estar durmiendo cómodamente en casa de 3 habitaciones que había comprado para ellos con dinero ganado durante 30 años de trabajo como ingeniero civil, diseñando puentes y edificios que todavía se paraban firmes en 6 ciudades diferentes. Golpeé suavemente la ventana del conductor, no queriendo asustar a Carlos, pero necesitando respuestas inmediatamente sobre por qué estaba viviendo en su auto con mis nietos, en lugar de en casa, que específicamente, explícitamente, inequívocamente, había comprado para él. Carlos se despertó sobresaltado, sus ojos confundidos durante segundo antes de que me reconociera, y entonces su rostro se desmoronó en expresión de vergüenza tan profunda y dolor tan visceral que tuve que mirar hacia otro lado por momento, porque ver a mi hijo, hombre que había criado solo después de que mi esposa Margarida murió de cáncer hace 5 años, hombre que había educado en universidad, pagando cada peso de matrícula para que no tuviera deudas estudiantiles, hombre a quien había dado todo lo que tenía, reducido a esta condición de indigencia desesperada, me cortaba más profundo que cualquier cosa que había experimentado incluso cuando observé a Margarida consumirse lentamente durante 2 años de quimioterapia que finalmente falló en salvarla. Carlos salió del auto silenciosamente, cerrando puerta con cuidado para no despertar a los gemelos, y nos paramos en estacionamiento iluminado por luces fluorescentes parpadeantes que daban a toda escena calidad surrealista de pesadilla de la que no podía despertar. «Papá», comenzó su voz quebrándose inmediatamente, «lo siento mucho. Sé que esto se ve terrible. Sé que tienes preguntas. Sé que... ¿Dónde está el dinero que envié para comprar la casa?», interrumpí, mi voz saliendo más dura de lo que pretendía, pero necesitando respuesta a pregunta más urgente antes de que pudiera procesar cualquier otra cosa. $250,000, Carlos, transferidos directamente a tu cuenta hace 6 meses. ¿Dónde está? ¿Y dónde está Patricia? ¿Por qué estás durmiendo en estacionamiento con tus hijos en lugar de en casa que compré para tu familia? Las lágrimas comenzaron a correr por rostro de Carlos. No llanto silencioso, sino sollozos que sacudían todo su cuerpo de manera que no había visto desde que era niño pequeño, que se había caído de bicicleta y roto brazo. Se lo llevaron todo, papá. Patricia y su familia. Se quedaron con todo el dinero y me echaron. Dijeron que no tengo derecho a nada, que la casa es de ellos, que yo no... Su voz se quebró completamente y tuvo que detenerse, respirando en grandes jadeos entrecortados mientras trataba de componerse suficiente para continuar hablando. «Explícame», dije sintiendo furia fría comenzando a construirse en mi pecho.
no furia caliente y explosiva, sino tipo de ira helada y calculada que viene cuando alguien lastima a tu familia de manera tan fundamental que cada instinto protector que alguna vez tuviste se activa simultáneamente. Desde principio, ¿qué pasó con el dinero? Antes de seguir con esta historia, quiero invitarte a algo importante. Si este relato te está atrapando, suscríbete al canal y deja tu like. Eso me muestra que valoras este contenido. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás acompañando hoy. Ahora sí, sigamos. Cuando me transferiste el dinero hace 6 meses, comenzó Carlos, limpiándose rostro con manga de camisa que vi, estaba arrugada y manchada como si la hubiera estado usando durante días. Patricia y yo encontramos casa perfecta. 3 habitaciones, jardín pequeño, vecindario seguro cerca de buena escuela para cuando gemelos fueran mayores. Exactamente lo que habíamos estado buscando. Precio era 280,000. Necesitábamos tus 250,000 para enganche y teníamos ahorrados 30,000 para cubrir diferencia y costos de cierre. Pero entonces Patricia habló con su madre Estela y su hermano Rodrigo. Su familia siempre ha estado muy involucrada en nuestras decisiones, demasiado involucrados, pero Patricia insiste en que es porque se preocupan, y ellos le dijeron que sería más inteligente poner casa a nombre de ella sola en lugar de nuestros nombres juntos. ¿Por qué?, pregunté, aunque ya estaba comenzando a ver a dónde iba esta historia y no me gustaba dirección en absoluto. Dijeron que era por razones fiscales, que si casa estaba solo a su nombre, calificaríamos para ciertos beneficios de impuestos para compradores de primera vivienda, que protegería activos si mi negocio de consultoría tenía problemas y acreedores venían tras nosotros. Sonaba razonable en ese momento, y Patricia es mi esposa, madre de mis hijos. Confiaba en ella completamente, así que acordé. Transferimos todos los 250,000 más nuestros 30,000 a cuenta de Patricia. Ella hizo oferta en casa a su nombre solo y cerramos el trato hace 5 meses. ¿Y entonces? Y entonces todo estuvo bien durante 3 meses. Nos mudamos, decoramos. Gemelos tenían sus propias habitaciones por primera vez. Pensé que finalmente habíamos construido algo estable para nuestra familia, pero entonces comencé a notar cambios. Patricia pasando más tiempo con su madre y Rodrigo. Conversaciones que se detenían cuando entraba a habitación, miradas entre ellos que no podía descifrar. Y entonces, hace 2 meses, llegué a casa después de reunión con cliente y cerraduras habían sido cambiadas. ¿Cambiadas? ¿Sin decirte? Sin decirme. Toqué timbre. Mi propia casa, papá. Toqué timbre como extraño y Estela abrió puerta. No Patricia, su madre, y me dijo, tan casualmente como si estuviera comentando sobre clima, que Patricia había decidido que nuestro matrimonio había terminado, que yo había sido terrible esposo y padre, y que no era bienvenido en casa. Dije que era mi casa también, que había pagado por ella con dinero que tú me habías dado. Y ella se rió. Se rió en mi cara y dijo, la casa está a nombre de mi hija. Tú no tienes ningún derecho legal a ella. Y si intentas causar problemas, te aseguraré de que nunca veas a tus hijos de nuevo. La furia que había estado construyéndose en mi pecho explotó en algo más grande. No solo enojo, sino determinación absoluta de que esto no quedaría así, que nadie, absolutamente nadie, robaba a mi hijo y amenazaba con mantenerlo alejado de sus propios hijos. ¿Dónde está Patricia ahora?, pregunté, mi voz peligrosamente calmada. En la casa, viviendo ahí con su madre y Rodrigo. Los 3 juntos en casa que tú compraste para mí y mis hijos. Y los gemelos, su voz se quebró de nuevo. Ella solo me deja verlos cuando quiere. Dice que tiene custodia completa porque casa es suya, porque puede proveer ambiente estable mientras yo estoy sin hogar. He estado durmiendo en este auto durante 6 semanas, papá. 6 semanas tratando de ahorrar suficiente para apartamento, mientras peleo esto legalmente, pero abogados son caros y... Prepara tus cosas, dije interrumpiéndolo. Mi decisión ya tomada. Vamos a arreglar esto ahora mismo. No fuimos directamente a confrontar a Patricia y su familia. 30 años de experiencia como ingeniero civil había enseñado que acción impulsiva, sin planificación apropiada, solo resulta en desastre estructural, y esta situación requería precisión de demolición controlada
en lugar de explosión caótica. En cambio, conduje el Honda de Carlos. Él estaba demasiado exhausto emocional y físicamente para manejar con seguridad, siguiendo mi auto rentado que había dejado en estacionamiento de corto plazo, hacia Hotel Marriott, cerca del aeropuerto, donde reservé suite familiar con 2 habitaciones, para que Carlos y los gemelos pudieran dormir apropiadamente por primera vez en 6 semanas, según me había dicho mi hijo. Los gemelos se despertaron brevemente durante transferencia del auto a hotel, sus ojitos confundidos y asustados, de manera que me rompió corazón. Mateo preguntando con voz soñolienta, «¿Abuelo Vicente? ¿Por qué estamos aquí?» Y Sebastián inmediatamente aferrándose a pierna de Carlos, con miedo de niño de 3 años que había aprendido demasiado pronto que mundo no era lugar seguro y estable. «Están con abuelo ahora», les dije con voz más gentil de la que había usado con Carlos, cargando a Sebastián mientras Carlos cargaba a Mateo hacia el elevador del hotel. «Van a dormir en camas cómodas y mañana vamos a arreglar todo. Lo prometo». Una vez que gemelos estaban dormidos en una de las habitaciones, apropiadamente dormidos en camas reales con sábanas limpias y cobijas cálidas en lugar de acurrucados en asiento trasero de auto con cobija delgada, Carlos y yo nos sentamos en sala de estar de la suite, con café del servicio de habitaciones que había pedido, porque esta iba a ser conversación larga, y necesitaba que Carlos estuviera alerta suficiente para darme cada detalle de exactamente qué había sucedido durante los últimos 6 meses desde que transferí los $250,000 que representaban años de ahorro cuidadoso, inversiones conservadoras, bonos de proyectos de ingeniería exitosos, todo reservado específicamente para ayudar a mi único hijo a establecer fundación estable para su propia familia, de manera que yo nunca había tenido cuando era joven padre, luchando para proveer para Carlos y Margarida con salario inicial de ingeniero recién graduado. «Cuéntame todo», dije sacando libreta, hábito profesional de documentar información crítica que nunca había abandonado, incluso en contextos personales. Desde el momento en que transferí el dinero hasta ahora, cada conversación con Patricia y su familia, cada documento que firmaste, cada detalle importa. Carlos respiró profundamente, organizando sus pensamientos antes de comenzar narrativa que se volvió progresivamente más perturbadora con cada detalle revelado. La idea de comprar casa había sido nuestra, mía y de Patricia, durante 2 años. Habíamos estado rentando apartamento pequeño de 2 habitaciones, donde gemelos compartían habitación, y Patricia se quejaba constantemente sobre falta de espacio, sobre vecinos ruidosos, sobre querer jardín donde niños pudieran jugar. Cuando llamaste hace 7 meses ofreciendo ayuda financiera, dijiste que era parte de herencia de mamá que ella había dejado específicamente para esto, para asegurar que yo y mis hijos tuvieran hogar propio. Patricia lloró de felicidad. Dijo que era respuesta a oraciones, que finalmente podríamos dar a gemelos infancia estable que ambos habíamos querido. ¿Y su familia? ¿Cuándo se involucraron? Inmediatamente. Literal mismo día que te llamé confirmando que sí, aceptaría tu ayuda y comenzaríamos a buscar casa. Patricia llamó a su madre Estela para compartir noticias felices, y Estela inmediatamente dijo que ella y Rodrigo debían estar involucrados en proceso, que tenían experiencia en bienes raíces y podrían ayudarnos a encontrar mejor trato, negociar mejor precio, navegar aspectos legales. En ese momento no vi señales de alerta, porque Estela había sido agente de bienes raíces hace 20 años, aunque desde entonces solo trabajaba ocasionalmente ayudando a amigos, y Rodrigo trabaja en finanzas, así que parecía razonable aceptar su ayuda. Pero no era solo ayuda, no. En retrospectiva fue toma de control completa, disfrazada como asistencia familiar. Ellos encontraron la casa, no nosotros. Ellos negociaron precio. Ellos recomendaron abogado para cerrar. Abogado que resultó ser amigo de Rodrigo, y ellos fueron quienes insistieron en que casa debía estar solo a nombre de Patricia. Recuerdo conversación exacta, porque sucedió en casa de Estela durante cena familiar 3 días después de que dinero fue transferido a mi cuenta. Rodrigo puso laptop sobre mesa de comedor, mostró presentación de PowerPoint que había preparado,
PowerPoint completo, papá, como si esto fuera presentación de negocios, explicando estrategia fiscal óptima para compra de casa. ¿Qué decía la estrategia? Decía que si Patricia compraba casa como soltera, en lugar de como casada comprando con cónyuge, calificaríamos para programa de asistencia de comprador de primera vivienda que ofrecía exención de impuestos sobre transferencia de propiedad, ahorro de aproximadamente $8,000. También argumentó que si mi negocio de consultoría, que estaba yendo bien en ese momento, pero que siempre tiene flujos y reflujos, alguna vez enfrentaba demanda o deuda significativa, casa estaría protegida si estaba solo a nombre de Patricia, porque acreedores no podrían tocar activos de cónyuge. Y finalmente, dijo que tasas de interés hipotecario eran ligeramente mejores para mujeres solteras compradoras de primera vivienda debido a algunos programas de equidad de género que bancos estaban ofreciendo. ¿Y creíste todo eso? Carlos se cubrió rostro con manos, vergüenza evidente en cada línea de su cuerpo. Sí, Dios me ayude, sí, porque era mi cuñado presentándolo profesionalmente con gráficos y números que parecían legítimos. Porque era mi suegra, mujer que me había tratado como hijo durante 8 años, desde que me casé con Patricia, asintiendo con aprobación y diciendo que solo querían lo mejor para nosotros. Y porque era Patricia, mi esposa, madre de mis hijos, mirándome con ojos que decían confía en mí, confía en mi familia. Estamos todos en el mismo equipo. Entonces dije que sí. Firmé documento transfiriendo los $250,000 de mi cuenta a cuenta de Patricia. Observé mientras ella agregaba nuestros $30,000 de ahorros conjuntos, y no objeté cuando documentos de compra de casa fueron preparados solo con su nombre. ¿Cuándo comenzaste a sospechar que algo estaba mal? Aproximadamente 2 meses después de mudarnos. Pequeñas cosas al principio. Patricia consultando todo con su madre en lugar de conmigo. Rodrigo apareciendo sin invitación y actuando como si fuera dueño del lugar, reorganizando garaje, sugiriendo mejoras que deberíamos hacer. Estela teniendo llave de casa, llave que Patricia le dio sin consultarme, y usando para entrar cuando quisiera, a veces cuando yo no estaba ahí, haciéndome sentir como invitado en lugar de residente en lo que supuestamente era mi hogar. Escuchar a Carlos describir la manipulación sistemática que había sufrido durante meses me llenó con tipo de furia que solo padre puede sentir cuando ve a su hijo siendo explotado por personas en quienes confiaba. Furia mezclada con culpa porque había sido mi dinero que específicamente envié para proteger a mi hijo y mis nietos, que había sido usado como arma contra él por familia predatoria que había visto en esos $250,000, no regalo generoso de suegro, sino oportunidad de oro para enriquecerse a expensas de hombre que había sido lo suficientemente tonto para casarse con su hija. Pero mientras escuchaba detalles de traición de Patricia, encontré mi mente vagando involuntariamente a otra habitación de hospital 5 años atrás. Otra conversación devastadora que había formado todo lo que vino después. Conversación con Margarida durante sus últimas semanas de vida, cuando cáncer finalmente había ganado batalla, que habíamos estado peleando durante 2 años con cada tratamiento disponible, cada esperanza médica explorada, cada oración a Dios que dejé de creer existía después. De verla sufrir tanto sin propósito aparente. Margarida había estado en cama de hospital en nuestra casa. Habíamos rechazado hospitalización en favor de cuidados paliativos en hogar porque si iba a morir, y ambos sabíamos que iba a morir porque doctores habían sido brutalmente honestos sobre pronóstico terminal. Entonces moriría rodeada de fotografías de familia y recuerdos de 40 años de matrimonio en lugar de en habitación estéril, oliendo a desinfectante y muerte institucionalizada. Vicente. Me había dicho con voz que era apenas susurro porque cáncer había metastatizado a sus pulmones y cada palabra requería esfuerzo que apenas podía reunir. Necesito que me prometas algo. Sobre Carlos, sobre los gemelos. Había tomado su mano que había sido robusta y fuerte cuando la conocí a los 17, cuando ambos éramos estudiantes universitarios con sueños más grandes que nuestros presupuestos. Mano que ahora era esquelética y frágil, piel estirada sobre huesos como papel de arroz que podría romperse con presión más leve.
Lo que sea, había respondido, sabiendo que estas serían probablemente entre las últimas conversaciones reales que tendríamos antes de que morfina para dolor la mantuviera sedada permanentemente durante días finales. Lo que necesites que haga, lo haré. Carlos va a necesitar ayuda, había dicho, sus ojos, todavía verdes y brillantes a pesar de cuerpo destruido por enfermedad, encontrando los míos con intensidad que era más demanda que petición, con gemelos, con establecer vida estable. No es tan fuerte como tú, Vicente. Siempre has sido sensible, soñador, buen corazón, pero no instintos de sobrevivencia que tú desarrollaste creciendo pobre. Va a necesitar protección, guía financiera y alguien que se asegure de que Patricia... Se detuvo, tosiendo dolorosamente, y esperé mientras luchaba por recuperar aliento suficiente para continuar. Necesito que vigiles a Patricia. No confío completamente en ella. Esas palabras me habían sorprendido. Margarida siempre había sido diplomática sobre nuera, manteniendo paz familiar, incluso cuando podía ver que tenía reservas. ¿Por qué no confías en ella?, había preguntado. Porque se casa con Carlos cuando su negocio de consultoría estaba comenzando a tener éxito. Porque su familia, especialmente esa madre suya, Estela, siempre está calculando, siempre evaluando qué pueden ganar de situaciones. Porque he visto cómo mira a Carlos cuando piensa que nadie está observando, no con amor sino con algo más cercano a tolerancia, como si él fuera medio parafín en lugar de persona que valora por sí misma. Había apretado mi mano con fuerza sorprendente para alguien tan cerca de muerte. Prométeme que protegerás a Carlos, que te asegurarás de que tenga hogar estable para criar a nuestros nietos, que no dejarás que familia de Patricia se aproveche de él. Lo prometo, había dicho sin entender completamente en ese momento qué exactamente estaba prometiendo, pero sabiendo que estas eran últimas peticiones de mujer moribunda que había sido mi compañera durante 40 años, que había soportado años de lucha financiera cuando era joven ingeniero, ganando salario inicial, que había celebrado cada promoción y proyecto exitoso, que había sido mejor madre que Carlos probablemente apreciaba completamente, que merecía morir sabiendo que sus preocupaciones serían atendidas. Cuidaré de Carlos, me aseguraré de que gemelos tengan todo lo que necesiten, los protegeré. Margarida había muerto 3 semanas después, tranquilamente en sueño inducido por morfina, con Carlos y yo sentados junto a su cama. Y yo había mantenido mi promesa, o pensé que la había mantenido, trabajando años adicionales cuando podría haberme retirado a los 55, ahorrando agresivamente cada bono de proyecto exitoso, invirtiendo conservadoramente en bonos municipales y fondos indexados que crecieron establemente, todo acumulándose hacia los $250,000 que finalmente transfería a Carlos hace 6 meses, con instrucciones explícitas. Este dinero es de tu madre. Su seguro de vida, sus ahorros, su herencia destinada específicamente para asegurar que tú y tus hijos tengan hogar propio. Úsalo sabiamente, úsalo para construir algo estable que ella habría querido que tuvieras. Y Carlos lo había usado exactamente como le pedí. Había intentado comprar casa para sus hijos, crear fundación estable, construir futuro que Margarida habría aprobado. Pero familia de Patricia había visto esos 250,000 y había visto no herencia sagrada de abuela para nietos, sino activo líquido que podían capturar para sí mismos a través de manipulación legal y traición familiar sistemática. Y ahora mi hijo, hombre de 32 años con maestría en ingeniería de software de universidad prestigiosa, con negocio de consultoría exitoso que generaba ingresos sólidos, con cada ventaja que Margarida y yo habíamos trabajado para darle, estaba durmiendo en auto con sus hijos porque había confiado en esposa que resultó ser tan predatoria como su madre había advertido. Tu madre tenía razón sobre Patricia, dije a Carlos, interrumpiendo su narrativa sobre señales de advertencia que había ignorado. Antes de morir, me hizo prometer que te protegería, que vigilaría a familia de Patricia. Me dijo que no confiaba en ellos completamente. Y yo fallé. Te di dinero sin estructura legal apropiada para protegerlo, sin asegurarme de que tu nombre estuviera en documentos, sin... Papá, no, interrumpió Carlos. Esto no es tu culpa.
Eres padre generoso que confió en su hijo para manejar dinero responsablemente. Yo soy quien falló, quien fue tan estúpidamente ingenuo que permitió que mi esposa y su familia me manipularan. No fuiste ingenuo, dije firmemente. Fuiste traicionado. Hay diferencia. Ingenuidad es fallar en ver peligro obvio. Traición es cuando personas que deberían amarte y protegerte deliberadamente te dañan para beneficio propio. Patricia hizo votos. Prometió amarte en riqueza y pobreza. Su familia. Me detuve sintiendo furia amenazando con desbordar control cuidadoso que había mantenido durante última hora. Su familia vio oportunidad de robar $250,000 de hombre confiado y la tomaron sin remordimiento. Eso no es tu falla, es su criminalidad. A las 7 de la mañana siguiente, después de apenas 3 horas de sueño interrumpido, donde mi mente procesaba información que Carlos había compartido y formulaba plan de acción que requeriría precisión quirúrgica en lugar de confrontación emocional, hice 2 llamadas telefónicas que iniciarían maquinaria legal que eventualmente aplastaría a Patricia y su familia con peso completo de justicia que merecían. Primera llamada fue a Ricardo Maldonado, abogado especializado en fraude financiero y litigio familiar que había conocido durante proyecto de construcción hace 10 años, donde su firma representaba cliente en disputa contractual compleja. Hombre cuya reputación de ser absolutamente despiadado con oponentes, pero meticulosamente ético en sus métodos, lo había hecho legendario en círculos legales, exactamente tipo de representación que esta situación requería. Ricardo, dije cuando contestó su línea directa, número privado que me había dado años atrás con instrucción de llamar directamente si alguna vez necesitaba ayuda legal seria. Necesito contratar tus servicios. Tengo caso de fraude familiar que involucra $250,000 robados de mi hijo por su esposa y familia política. ¿Cuándo podemos reunirnos? Vicente, ¿qué tan urgente es esto? Su voz llevaba alerta inmediata de abogado que reconocía tono de cliente que no estaba haciendo consulta hipotética, sino reportando crimen activo que requería acción inmediata. Extremadamente urgente. Mi hijo y mis nietos de 3 años han estado viviendo en su auto durante 6 semanas porque su esposa cambió cerraduras de casa que compró con dinero que yo le di, casa que está a nombre de suegra de mi hijo, no nombre de mi hijo, a pesar de que mi dinero pagó por ella. Necesito recuperar esos fondos, asegurar custodia de nietos y asegurar que personas responsables enfrenten consecuencias legales máximas. Reúnete conmigo en mi oficina a las 10. Trae a tu hijo. Trae toda documentación que tengas, transferencias bancarias, registros de comunicaciones con esposa y su familia, documentos de compra de propiedad, todo. Vamos a destruir a estas personas legalmente. Segunda llamada fue a Héctor Ortiz, investigador privado que había trabajado en varios proyectos de construcción, verificando antecedentes de subcontratistas e investigando irregularidades financieras, cuando proyectos mostraban discrepancias presupuestarias sospechosas, hombre con conexiones en bancos, oficinas de registros públicos y redes sociales que podía descubrir información que personas pensaban que habían ocultado. Héctor, necesito investigación completa de 3 personas. Rápido y exhaustivo. Necesito saber todo sobre sus finanzas, historial legal, presencia en redes sociales, cualquier patrón de comportamiento que sugiera que han hecho esto antes. ¿Nombres? Patricia Salazar de Romero, 30 años. Estela Salazar, 58 años. Rodrigo Salazar, 35 años. Todos viviendo actualmente en propiedad ubicada en... de dirección de casa que mis 250,000 habían comprado, casa donde mi hijo debería estar viviendo con sus hijos en lugar de durmiendo en estacionamiento de aeropuerto. Específicamente necesito saber si han estado involucrados en fraudes financieros previos, si han aprovechado de otras personas, si hay patrones de comportamiento predatorio. Y necesito toda actividad de redes sociales de últimos 6 meses, especialmente cualquier cosa relacionada con compra de casa o comentarios sobre mi hijo. ¿Presupuesto? Sin límite. Factura lo que necesites facturar. Necesito resultados dentro de 48 horas. Lo tendrás en 24, prometió Héctor,
y colgué sabiendo que lo haría porque su reputación estaba construida sobre entregar información imposible en plazos imposibles. A las 10 en punto, Carlos y yo estábamos sentados en oficina con paneles de madera de Ricardo en piso 18 de edificio en Distrito Financiero, documentos esparcidos sobre mesa de conferencia de caoba, mientras Ricardo, hombre de 45 años con cabello gris prematuro y ojos que evaluaban información con velocidad de computadora, procesando datos, revisaba cada página con atención que hacía claro por qué cobraba $500 por hora y valía cada peso. Esto es caso hermético de fraude por conversión, dijo después de 30 minutos de revisar documentación que habíamos traído. Transferencias bancarias mostrando mis 250,000 siendo depositados en cuenta de Carlos, luego transferidos a cuenta de Patricia, luego usados para compra de casa. Escritura de propiedad, mostrando casa registrada únicamente a nombre de Estela Salazar, no Patricia. Registros de texto entre Carlos y Patricia, donde ella admitía que había cambiado cerraduras y que él no era bienvenido en casa. Fotografías que Carlos había tomado de sus pertenencias personales, ropa, documentos, equipo de trabajo, empacados en bolsas de basura y dejados en acera. Tu hijo transfirió fondos basándose en representación falsa de que dinero sería usado para comprar casa marital. En cambio, fue usado para comprar casa a nombre de suegra de tu hijo, efectivamente convirtiéndolo de propietario anticipado a persona completamente sin interés en propiedad. Eso es conversión fraudulenta de fondos. ¿Podemos recuperar el dinero?, pregunté directamente, sin interés en análisis legal teórico, sino solo en resultados prácticos que devolverían a mi hijo y nietos a posición donde deberían haber estado hace 6 meses. Podemos y lo haremos. Presentaremos demanda civil por conversión fraudulenta, apropiación indebida y angustia emocional intencional contra Patricia, Estela y Rodrigo. Todos son responsables porque, según tu hijo, todos participaron activamente en esquema. Solicitaremos no solo devolución completa de 250,000 más intereses, sino también daños punitivos que podrían triplicar esa cantidad, basándose en naturaleza deliberada y maliciosa del fraude. También presentaremos moción de emergencia para custodia temporal de gemelos, argumentando que Patricia está usando niños como rehenes para extorsionar a tu hijo y que permitir que esta conducta continúe daña bienestar de menores. ¿Cuánto tiempo tomará?, Carlos preguntó, su voz llevando desesperación de padre que había sido separado de hijos durante 6 semanas, excepto por visitas ocasionales que Patricia permitía caprichosamente cuando servía a sus propósitos. Moción de emergencia para custodia. Podemos presentar hoy, tener audiencia dentro de 72 horas si juez ve urgencia, lo cual definitivamente verá dado que niños de 3 años están siendo usados como peones en disputar financiera. Demanda civil. Presentar dentro de semana una vez que tengamos declaraciones completas de todos. Proceso de descubrimiento tomará 2 a 3 meses. Juicio probablemente dentro de 6 meses. Pero aquí está lo importante. Ricardo se inclinó hacia adelante, sus ojos fijándose en Carlos con intensidad. También voy a reportar esto a oficina del fiscal de distrito, porque esto no es solo asunto civil. Esto es potencialmente fraude criminal, robo mediante engaño, falsificación si cualquier firma fue forjada en documentos. Mientras Ricardo continuaba explicando estrategia legal que desplegaría contra Patricia y su familia, cada elemento de demanda civil, cada cargo criminal potencial, cada moción y contrademanda que anticipaba y para la cual ya tenía respuestas preparadas, encontré mi mente desviándose nuevamente hacia pasado, específicamente hacia conversación que había tenido con Margarida no en sus últimas semanas, sino años antes, cuando Carlos tenía 25 y acababa de anunciar que Patricia estaba embarazada de gemelos. Margarida y yo habíamos estado sentados en sala de nuestra casa modesta, casa que habíamos comprado después de 15 años de rentar, porque finalmente, mi carrera como ingeniero civil había alcanzado punto donde podíamos permitirnos enganche y pagos hipotecarios mensuales que no nos dejarían comiendo arroz y frijoles cada noche.
y ella había estado inusualmente callada después de que Carlos se fue, su expresión preocupada, de manera que reconocí como señal de que estaba procesando algo, que la perturbaba profundamente, pero que todavía no estaba lista para articular completamente. ¿Qué piensas sobre Patricia?, finalmente había preguntado después de 30 minutos de silencio, donde ambos fingíamos ver televisión, pero realmente estábamos perdidos en nuestros propios pensamientos sobre el hecho de que íbamos a ser abuelos en 6 meses, que nuestro único hijo iba a ser padre de gemelos a los 25 años, qué vida que había imaginado para él, carrera establecida primero, luego matrimonio, luego hijos cuando tuviera base financiera sólida, había sido acelerada de manera que me hacía nervioso porque recordaba muy bien lucha de ser padre joven sin recursos suficientes. Honestamente, Margarida había volteado para mirarme directamente, abandonando pretexto de ver programa de televisión que ninguno estaba siguiendo. Creo que Carlos cometió error, no error de embarazarla. Accidentes pasan, y gemelos serán bendición una vez que estén aquí, pero error de casarse con ella tan rápido solo porque está embarazada. No la conoce realmente, Vicente. Han estado saliendo solo 8 meses, y lo que sé de ella no me impresiona. ¿Qué sabes que no me impresiona? Que viene de familia donde dinero es todo lo que importa. Conocí a su madre Estela en despedida de soltera que organizaron amigas de Patricia, evento al que fui solo porque Carlos me rogó que tratara de conocer mejor a su futura suegra. Y Estela pasó toda velada hablando sobre dinero. ¿Cuánto costó casa que acababan de comprar? ¿Cuánto vale auto de Rodrigo? ¿Cuánto ganan en sus trabajos? ¿Cuánto esperan que Carlos gane eventualmente? Fue desagradable, como si estuvieran evaluando a Carlos no como persona, sino como inversión potencial. Tal vez solo estaban haciendo conversación, había dicho, tratando de ser caritativo porque necesitaba creer que familia de futura esposa de mi hijo eran personas razonables con quienes podríamos tener relación civil durante décadas venideras de reuniones familiares y cumpleaños de nietos. No era solo conversación, era evaluación. Y cuando mencioné casualmente que tú y yo habíamos luchado financieramente durante años mientras construías tu carrera, que habíamos vivido en apartamentos pequeños y conducido autos usados y ahorrado cada peso para educación de Carlos, Estela hizo comentario que me heló. Bueno, esperemos que Carlos haya aprendido a hacer mejor que eso. Patricia merece cierto nivel de vida, como si nuestras luchas fueran vergonzosas, como si el hecho de que trabajaste 70 horas semanales durante años para proveernos fuera insuficiente porque no resultó inmediatamente en riqueza visible. Esa conversación había quedado conmigo durante años subsecuentes, especialmente durante primeros años de matrimonio de Carlos, cuando habíamos notado que Patricia constantemente comparaba su situación con la de sus amigas, quejándose de que apartamento que Carlos podía pagar con su salario inicial de ingeniero de software no era tan grande como casa que su amiga María tenía, que auto de Carlos no era tan nuevo como BMW de su primo, que vacaciones que tomaban no eran tan exóticas como viajes a Europa que sus colegas publicaban en redes sociales. Margarida había estado correcta en sus instintos sobre familia de Patricia. Eran personas que medían valor humano en patrimonio neto, que veían relaciones como transacciones donde valor extraído debía exceder valor invertido, que no entendían o no valoraban concepto de construir algo juntos durante años de lucha que eventualmente resultan en estabilidad ganada en lugar de heredada o robada. Y ahora, sentado en oficina de Ricardo mientras él explicaba cómo íbamos a recuperar $250,000 robados, me di cuenta de que este dinero, estos 250,000 específicos, llevaba peso emocional que iba mucho más allá de su valor numérico. No era solo dinero que había ahorrado durante 5 años desde muerte de Margarida. Era culminación de 40 años de trabajo. 40 años donde había comenzado como ingeniero civil recién graduado, ganando $30,000 anuales en 1987, diseñando puentes pequeños y sistemas de drenaje para municipalidades que apenas podían pagar, viviendo en apartamento de una habitación con Margarida y Carlos bebé, comprando ropa en tiendas de segunda mano y cocinando comidas baratas porque cada peso ahorrado
era peso que eventualmente podría invertirse en mejor futuro. Había trabajado camino hacia posiciones más altas. Ingeniero senior a los 30, gerente de proyecto a los 35, director de ingeniería a los 40, cada promoción viniendo con horas más largas y responsabilidades más pesadas, pero también con salarios incrementales que permitieron gradualmente mejorar nuestra situación. Apartamento más grande cuando Carlos tenía 5, primera casa propia cuando tenía 10, autos confiables en lugar de vehículos usados que constantemente necesitaban reparaciones, vacaciones modestas pero reales, donde podíamos crear memorias familiares en lugar de simplemente sobrevivir semana a semana. A los 45, había alcanzado posición donde era consultor independiente para proyectos grandes, puentes, edificios comerciales, infraestructura municipal, ganando ingresos que finalmente, nos permitieron vivir cómodamente en lugar de constantemente calculando si podíamos permitirnos compra necesaria. Y durante todos esos años, Margarida había sido socia igual en construcción de nuestra estabilidad financiera, no solo administrando presupuesto doméstico con precisión que habría hecho envidioso a contador, sino también trabajando como maestra de escuela primaria durante 25 años, contribuyendo su salario a ahorros familiares, invirtiendo cuidadosamente en fondo de jubilación que crecía lenta pero establemente, asegurando que cuando llegara momento de pagar universidad de Carlos, tendríamos fondos disponibles sin necesidad de préstamos que lo ahogarían con deuda durante décadas. Habíamos sido equipo que construyó algo de nada a través de trabajo duro, sacrificio inteligente y planificación cuidadosa durante 40 años de matrimonio que terminó demasiado pronto cuando cáncer se llevó a Margarida a los 59. Los $250,000 que transfería Carlos representaban herencia de Margarida, su seguro de vida, su pensión acumulada, sus ahorros personales, todo destinado específicamente en su testamento para asegurar que Carlos y sus hijos tengan hogar estable y seguro, fundación desde la cual puedan construir sus propias vidas sin luchar de manera que Vicente y yo luchamos durante tantos años. 24 horas después de contratar a Héctor Ortiz para investigar a Patricia y su familia, recibí email encriptado con adjunto de 50 páginas que documentaba exactamente qué tipo de personas habían robado a mi hijo, y resultados fueron incluso peores de lo que había anticipado en mis escenarios más pesimistas sobre naturaleza de su carácter. Héctor había trabajado con eficiencia despiadada que justificaba su reputación como mejor investigador privado en Ciudad, compilando no solo registros financieros públicos y antecedentes legales, sino también realizando lo que llamó reconocimiento de redes sociales profundo, donde había recuperado publicaciones, comentarios, mensajes y fotografías que Patricia, Estela y Rodrigo habían compartido durante últimos 6 meses, algunas públicas, otras que pensaban estaban configuradas como privadas, pero que herramientas de Héctor habían logrado acceder a través de métodos que probablemente no quería conocer en detalle, pero que eran completamente legales, según él, aseguró cuando pregunté sobre admisibilidad en corte. Me senté en habitación de hotel con Carlos. Gemelos estaban en habitación adyacente, con niñera temporal que había contratado para que Carlos pudiera enfocarse completamente en batalla legal que estábamos librando. Y leímos informe juntos, mi furia creciendo con cada página, mientras Carlos alternaba entre shock horrorizado y lágrimas de humillación al ver exactamente cómo familia de su esposa había estado burlándose de él públicamente durante meses. Primera sección del informe cubría antecedentes financieros. Estela Salazar había declarado bancarrota 2 veces, en últimos 15 años, en ambas ocasiones después de esquemas de inversión fallidos donde había perdido dinero de otras personas. Primera vez como agente de bienes raíces que había mal administrado depósitos de clientes, resultando en demanda que la obligó a cerrar su práctica. Segunda vez como consultora financiera que había convencido a amigos de invertir en oportunidad de inmobiliaria segura, que resultó ser esquema piramidal del cual ella salió justo antes de colapso, dejando a sus inversores con pérdidas totales.
Rodrigo Salazar tenía historial igualmente problemático. Había sido despedido de 2 trabajos financieros previos, una vez por irregularidades en manejo de cuentas de clientes, que no resultó en cargos criminales, solo porque empleador no quiso publicidad negativa de proceso legal, otra vez por conflictos de interés no revelados, donde había estado dirigiendo clientes hacia inversiones donde él recibía comisiones secretas. Actualmente trabajaba como asesor financiero independiente, sin licencias apropiadas, operando en área gris legal donde técnicamente no violaba regulaciones porque no se representaba como asesor registrado, pero definitivamente proporcionaba asesoría financiera a personas que no entendían que no tenía credenciales reales. Patricia no tenía antecedentes criminales, pero su historial laboral mostraba patrón preocupante. 5 trabajos en 8 años, ninguno durando más de 18 meses, cada uno terminando con razones vagas en registros de empleo que Héctor había logrado obtener de contactos en recursos humanos. No era buen ajuste cultural, decidió perseguir otras oportunidades, terminación mutua de acuerdo. Código empresarial, según nota de Héctor, fue despedida pero empleador no quería arriesgar demanda por terminación injusta, entonces acordaron narrativa neutral. Pero era segunda sección del informe, análisis de redes sociales, que verdaderamente reveló profundidad de su crueldad y naturaleza calculada de su robo. Héctor había recuperado publicación de Facebook de Estela de hace 4 meses, 2 meses después de que casa fue comprada, 1 mes antes de que Carlos fuera echado, mostrando fotografía de ella parada orgullosamente frente a casa, con título que decía: «Finalmente, después de años de lucha, pude comprar casa propia, bendecida y agradecida por nueva etapa de vida. Casa nueva, sueños cumplidos, bendiciones». Publicación había recibido 73 me gusta y docena de comentarios congratulatorios de amigos que no tenían idea de que nueva casa había sido comprada con dinero robado de yerno que ella había manipulado sistemáticamente durante meses. Peor aún era conversación en comentarios donde amiga había preguntado: «¿Cómo lograste comprar casa? Pensé que estabas teniendo dificultades financieras». Y Estela había respondido, visible para todos sus amigos de Facebook: «Digamos que finalmente mi hija se casó con alguien útil. Su suegro envió dinero grande para ayudar a jóvenes pareja, y nosotros fuimos suficientemente inteligentes para asegurar que fuera usado apropiadamente. Familia primero, ¿verdad?». Emoji de guiño. Había puesto emoji de guiño mientras admitía públicamente haber robado dinero de suegro de su hija. Yo, que había enviado dinero grande con intención explícita de ayudar a mi hijo, pero que ella había usado apropiadamente, desviándolo para sí misma. Carlos leyó esa publicación 3 veces, su rostro volviéndose progresivamente más pálido con cada lectura. Ella está admitiendo públicamente que robaron tu dinero, y está orgullosa de ello, está presumiendo sobre ello. Su voz llevaba incredulidad de hombre que todavía no podía procesar completamente nivel de maldad de personas que había confiado como familia. «Continúa leyendo», dije con voz tensa, porque sabía, basándome en escaneo rápido de informe, que iba a empeorar antes de mejorar. Publicación de Instagram de Rodrigo de hace 3 meses mostraba fotografía de él recostado en sala de casa, misma sala que debería haber sido sala de Carlos, con título: «Cuando tu hermana finalmente hace algo inteligente y te deja mudar con ella y mamá. Viviendo bien, sin pagar renta, vida buena, casa gratis, hermana generosa». Comentarios incluían amigos preguntando: «¿Patricia compró casa?», y Rodrigo respondiendo: «Bueno, técnicamente su tonto esposo pagó por ella, pero nosotros fuimos suficientemente inteligentes para poner a nombre de mamá. Ahora vivimos gratis, mientras él probablemente está durmiendo en su auto». Emoji de risa. Se estaba riendo de que Carlos estaba durmiendo en su auto, exactamente lo que había estado haciendo durante 6 semanas, mientras Rodrigo vivía en casa que dinero de Carlos había comprado. Había más. Docenas de publicaciones durante meses mostrando Estela, Rodrigo y Patricia viviendo en casa, remodelando cocina con dinero adicional que habían ahorrado no pagando por casa, porque yo había pagado por ella, comprando muebles nuevos,
organizando fiestas para amigos donde presumían sobre su nueva casa hermosa. En ninguna publicación Carlos era mencionado. En ninguna fotografía aparecía. Había sido borrado completamente de narrativa, como si nunca hubiera sido esposo de Patricia, padre de gemelos, persona que había facilitado toda su comodidad actual con dinero que su suegro había proporcionado específicamente para su beneficio. Pero era última sección del informe que transformó mi furia de caliente a fría, de emocional a calculada. Héctor había descubierto que esto no era primera vez que Familia Salazar había ejecutado esquema similar. 10 años atrás, hermana menor de Estela, tía de Patricia, había estado casada con hombre llamado Miguel Torres. Miguel había heredado $100,000 de sus padres. Dentro de 6 meses, dinero había sido invertido en propiedad de renta, que hermana de Estela convenció a Miguel de poner a su nombre por razones fiscales. Dentro de año, Miguel fue echado, propiedad fue vendida y hermana de Estela desapareció con ganancias. Miguel había intentado demandar pero no tenía recursos para abogados apropiados y caso fue desestimado por tecnicismos. Era operación familiar, patrón establecido, y Carlos había sido simplemente última víctima en línea de hombres que Familia Salazar había identificado como objetivos, hombres con acceso a dinero, hombres lo suficientemente confiados para ser manipulados, hombres que podían ser descartados una vez que activos habían sido extraídos. Ricardo Maldonado revisó el informe de Héctor con expresión de abogado que acababa de recibir regalo navideño, temprano envuelto con moño perfecto. Evidencia tan completa, tan innegablemente damning, tan perfectamente documentada, que caso que ya había sido fuerte, se había transformado en lo que él llamó con satisfacción, apenas contenida, caso de libro de texto que usaré para enseñar a estudiantes de derecho cómo construir demanda hermética por fraude con componentes criminales tan obvios que fiscal de distrito no tendrá elección excepto procesar. Habíamos estado reunidos en su oficina durante 3 horas, Ricardo, Carlos, yo y asociada junior llamada Daniela Reyes, que Ricardo había asignado específicamente a este caso porque, según explicó, tiene estómago para litigio sucio e instinto asesino para identificar vulnerabilidades de oponentes que los hace desmoronarse en sala de corte, mientras construíamos estrategia legal de múltiples frentes que no solo recuperaría $250,000, sino que destruiría financiera, legal y socialmente a Patricia, Estela y Rodrigo, de manera que nunca podrían aprovecharse de otra persona nuevamente. Aquí está belleza de este caso, dijo Ricardo, desplegando documentos sobre mesa de conferencia en formación que parecía diagrama de batalla militar. No es solo fraude civil donde recuperamos dinero más daños, es fraude criminal donde van a prisión. Déjenme explicar exactamente qué tenemos y cómo vamos a usarlo. Señaló primer conjunto de documentos. Transferencias bancarias. Carlos transfirió $250,000 basándose en representación explícita de Patricia, de que dinero sería usado para comprar casa marital conjunta. Tenemos mensajes de texto donde ella dice específicamente: vamos a comprar nuestra casa. Este será hogar para nuestra familia. Finalmente tendremos lugar propio. Esas son promesas materiales que indujeron transferencia. Fraude mediante inducción. Cargo criminal bajo Código Penal Estatal, punible con hasta 5 años de prisión. Movió a segundo conjunto. Escritura de propiedad. Casa fue comprada no a nombre de Patricia como Carlos esperaba, ni siquiera a nombre conjunto de Patricia y Carlos, sino exclusivamente a nombre de Estela Salazar. Conversión fraudulenta de fondos, cuando persona toma propiedad o dinero que fue confiado a ella para propósito específico y lo usa para propósito completamente diferente sin permiso del dueño. Esto es fraude civil, que nos permite demandar por devolución completa más daños punitivos que jurado puede triplicar basándose en mala conducta intencional. Pero también es potencialmente robo agravado bajo estatuto estatal porque monto excede $100,000. Cargo de felonía punible con 3 a 10 años de prisión. Tercer conjunto. Mensajes de texto y emails entre Patricia, Estela y Rodrigo
que Héctor había logrado obtener a través de citación de registros de telecomunicaciones que Ricardo había solicitado como parte de moción preliminar. «Esto es oro puro», dijo Ricardo, sus ojos brillando con anticipación de abogado que acababa de encontrar pistola humeante metafórica en caso que ya era fuerte. Conversación de WhatsApp entre Patricia y su madre 3 días después de que casa fue comprada. Estela escribe: «¿Estás segura de que Carlos no sospecha nada?». Patricia responde: «No sospecha nada. Piensa que casa está a mi nombre por razones fiscales, como Rodrigo explicó. Para cuando se dé cuenta de que está a tu nombre, ya será demasiado tarde para hacer algo». Estela: «¿Y qué pasa cuando eventualmente pregunte por qué no está en documentos?». Patricia: «Para entonces ya habremos cambiado cerraduras y él estará fuera. Puede intentar demandar, pero no tiene dinero para abogados buenos. Y mientras tanto nosotros vivimos gratis en casa hermosa que su tonto padre pagó. Conspiración para cometer fraude, cargo criminal separado. Todas 3 personas, Patricia, Estela, Rodrigo, son coconspiradores igualmente culpables». Carlos había estado escuchando en silencio durante esta presentación, pero ahora habló, su voz temblorosa con emoción combinada de furia por traición y humillación por ver exactamente cómo su esposa había estado riéndose de él mientras planeaba su destrucción financiera. «¿Cómo conseguiste esos mensajes de WhatsApp? Pensé que estaban encriptados». «Lo están», confirmó Ricardo. «Pero Héctor tiene contactos que pueden recuperar mensajes de respaldos de servidor cuando hay razón legal legítima, y fraude que involucra $250,000 es definitivamente razón legal legítima. Todo fue obtenido legalmente a través de orden judicial que obtuve de juez, que es particularmente hostil hacia fraude familiar». Daniela intervino por primera vez, su voz llevando entusiasmo apenas contenido de abogada joven que veía oportunidad de destrozar oponentes en caso de alto perfil. «Lo que me encanta de este caso, perdón si eso suena inapropiado dadas circunstancias, es que tenemos no solo evidencia de fraude, sino evidencia de que se burlaron públicamente de víctima mientras cometían fraude. Esas publicaciones de redes sociales que Héctor documentó son perfectas para mostrar a jurado porque demuestran falta completa de remordimiento, celebración activa de conducta criminal y desprecio absoluto por víctima. Jurados odian eso. Cuando ven a acusados riéndose sobre cómo robaron a alguien, no solo fallan en su favor, castigan con daños punitivos masivos. «¿Cuánto estamos hablando en términos de recuperación potencial?», pregunté, porque aunque dinero no era mi preocupación principal, proteger a Carlos y gemelos era, necesitaba entender alcance completo de lo que podíamos lograr legalmente. «Conservadoramente», dijo Ricardo haciendo cálculos rápidos en libreta legal, 250,000 en daños compensatorios, devolución del monto original robado. Otros 50,000 en intereses calculados desde fecha de transferencia original. 100,000 en daños emocionales. Carlos literalmente ha estado viviendo en su auto con hijos durante 6 semanas debido a conducta de ellos, experimentando severa angustia emocional que está bien documentada. Y luego daños punitivos, que en casos de fraude intencional pueden ser 2 a 3 veces monto de daños compensatorios. Así que estamos mirando potencialmente 750,000 a $1,000,000 en juicio total. «No tienen $1,000,000, señaló Carlos. «Estela ha declarado bancarrota 2 veces. Rodrigo vive cheque a cheque según el informe de Héctor. Patricia nunca ha ahorrado nada». «No», concordó Ricardo, «pero tienen casa valorada en aproximadamente 350,000 según registros de tasación pública. Cuando ganemos, y ganaremos, pondremos embargo sobre propiedad, forzaremos venta y tomaremos ganancias. También embargaremos salarios futuros. Pondremos gravámenes sobre cualquier activo que adquieran, y básicamente los perseguiremos financieramente durante el resto de sus vidas hasta que juicio sea pagado completamente». Antes de continuar, quiero saber tu opinión. Escríbeme en los comentarios qué estás sintiendo con esta historia y qué harías tú si estuvieras en mi lugar. No te vayas, porque lo que viene después es aún más intenso. «Ahora en cuanto a custodia de gemelos», continuó Ricardo, cambiando a segundo frente de batalla legal, «tenemos caso igualmente fuerte.
Patricia ha estado usando niños como rehenes para manipular a Carlos, permitiendo visitas solo cuando sirve a sus propósitos, amenazando con cortarlo completamente si intenta causar problemas. Eso es alienación parental, abuso emocional de menores y usar custodia como arma. Juez de familia no tolerará eso, especialmente cuando presentemos evidencia de que Patricia participó en fraude que dejó a padre de niños sin hogar. ¿Qué clase de madre hace eso? ¿Qué clase de madre coloca codicia financiera sobre bienestar de sus hijos, tener relación estable con su padre? ¿Puedo obtener custodia completa?, preguntó Carlos, esperanza filtrándose en su voz por primera vez desde que había comenzado a contarme esta pesadilla hace 2 días. Puedes y lo harás, dijo Ricardo con confianza, que venía de 30 años litigando casos familiares exitosamente. Presentaremos moción de emergencia argumentando que Patricia es peligro para bienestar emocional y financiero de niños, que ha demostrado disposición a anteponer ganancia financiera sobre estabilidad familiar, y que Carlos es padre capaz que solo carece de hogar debido a fraude de Patricia. Juez otorgará custodia temporal a Carlos, luego custodia permanente, después de audiencia completa, donde presentaremos toda evidencia de conducta de Patricia. ¿Y el componente criminal?, pregunté. Mencionaste fiscal de distrito. Ya contacté a fiscal asistente de distrito que maneja fraude financiero, dijo Ricardo. Su nombre es Gabriel Herrera, absolutamente implacable con estafadores. Le envié resumen del caso, omitiendo detalles específicos hasta que tengamos autorización apropiada de cliente, pero dándole suficiente para despertar interés. Dijo que si evidencia es tan fuerte como indiqué, definitivamente procesará. Así que aquí está cómo esto se desarrollará cronológicamente. Ricardo desplegó cronograma en pizarra blanca. Hoy es miércoles. Mañana, jueves, presentamos demanda civil contra Patricia, Estela y Rodrigo por fraude, conversión, conspiración y angustia emocional. Simultáneamente, presentamos moción de emergencia para custodia temporal, citando uso de niños como rehenes y falta de hogar de Carlos causada por fraude de Patricia. Viernes o lunes, dependiendo de calendario de juez, tendremos audiencia de emergencia para custodia, donde presentaremos evidencia abreviada. Gano esas audiencias 95% del tiempo cuando padre ha sido obviamente victimizado. Carlos obtiene custodia temporal. Patricia obtiene solo visitas supervisadas hasta audiencia completa. Simultáneamente con presentación civil, entrego paquete completo de evidencia a oficina de fiscal de distrito. Gabriel revisará, presentará a gran jurado y obtendrá acusaciones criminales, probablemente dentro de 2 semanas. Una vez que acusaciones criminales sean presentadas, Patricia, Estela y Rodrigo serán arrestados, procesados y tendrán que pagar fianza o sentarse en cárcel esperando juicio. Eso les da incentivo poderoso para considerar acuerdo en caso civil, si acuerdan devolver dinero inmediatamente y transferir casa a nombre de Carlos. Podríamos estar dispuestos a recomendar clemencia en caso criminal, pero eso es su única salida. Si pelean, los destruimos en ambos frentes. La presentación de demanda civil y moción de emergencia para custodia ocurrió exactamente como Ricardo había prometido. Jueves por mañana a las 9, cuando oficinas de corte abrieron, documentos legales de 120 páginas detallando cada aspecto del fraude, cada mensaje de texto incriminatorio, cada publicación de redes sociales burlona, cada transferencia bancaria sospechosa, todo compilado con precisión legal, que hacía caso innegable, incluso para observador más casual. Pero Ricardo había agregado elemento adicional a estrategia que no había anticipado. Elemento que transformó procedimiento legal rutinario en teatro público que aseguraría máxima humillación para Patricia, Estela y Rodrigo, mientras simultáneamente establecía dominio psicológico que los haría más propensos a colapsar bajo presión en negociaciones subsecuentes. Servicio de proceso, había explicado Ricardo, mientras coordinaba con alguacil de corte y equipo de camarógrafos que había contratado de firma de medios especializados en documentar procedimientos legales. Normalmente se hace discretamente. Alguacil toca puerta, entrega papeles, se va. Aburrido, privado, sin impacto.
Pero en casos donde acusados han sido particularmente arrogantes, donde han presumido públicamente sobre sus crímenes, me gusta hacer servicio de proceso evento público que envía mensaje inequívoco. Su comportamiento no solo fue ilegal, sino socialmente inaceptable. Y ahora toda su red social va a saber exactamente qué hicieron y qué consecuencias enfrentan. Por eso estábamos ahora, viernes por tarde a las 4, estacionados en caravana de 3 vehículos afuera de casa en calle Magnolia 847, que mis $250,000 habían comprado, casa donde Carlos debería estar viviendo con sus hijos, pero donde en cambio Estela, Rodrigo y Patricia habían estado residiendo durante últimos 5 meses mientras se burlaban de hombre que habían robado. Primer vehículo era SUV de Ricardo, donde él, Daniela y yo esperábamos. Segundo era camioneta oficial de alguacil donde alguacil Miguel Torres, no relación con Miguel Torres, que había sido victimizado por tía de Estela años atrás, aunque coincidencia había hecho que alguacil fuera particularmente entusiasta sobre servir estos documentos cuando Ricardo explicó caso. Esperaba con documentos legales en sobre manila grueso. Tercer vehículo era van de equipo de camarógrafos que documentaría procedimiento completo para uso potencial en juicio si acusados hacían declaraciones incriminatorias durante servicio y para distribución en redes sociales si decidíamos que vergüenza pública serviría a propósito de advertir a otras víctimas potenciales sobre naturaleza predatoria de familia Salazar. Según investigación de Héctor, dijo Ricardo, revisando notas finales antes de iniciar operación. Patricia, Estela y Rodrigo están todos en casa ahora mismo. Redes sociales de Rodrigo mostraron publicación hace 2 horas de él preparando parrillada en jardín trasero, nuestro jardín trasero técnicamente, con título Viernes de parrillada en la casa. Buena vida, viernes al fin. Perfecto timing. Vamos a interrumpir su celebración con realidad legal. Salimos de vehículos en formación coordinada. Alguacil Torres primero, Ricardo y Daniela flanqueándolo, yo detrás con Carlos que había insistido en estar presente para esto, a pesar de mi sugerencia de que podría ser demasiado emocionalmente difícil enfrentar a esposa que lo había traicionado tan completamente. Camarógrafos capturando todo desde múltiples ángulos, con equipo profesional que haría metraje utilizable en corte si fuera necesario. Caminamos por sendero de entrada, sendero que Carlos había planeado pavimentar apropiadamente una vez que se mudaran. Proyecto que ahora nunca completaría, porque nunca había tenido oportunidad de vivir aquí, hacia puerta principal de casa estilo colonial de 3 habitaciones, con jardín frontal bien mantenido, y buzón nuevo que decía Familia Salazar, como si Carlos nunca hubiera existido, como si gemelos cuyo padre era Carlos, de alguna manera pertenecieran exclusivamente a Familia Salazar en lugar de ser mitad Romero por sangre y nombre. Alguacil Torres tocó puerta con autoridad de representante oficial de sistema judicial. 30 segundos sin respuesta. Tocó de nuevo, más fuerte. Podíamos escuchar voces dentro, risas, música, sonidos de personas disfrutando tarde de viernes sin preocupaciones, porque pensaban que habían salido con crimen perfecto, que hombre que habían robado era demasiado pobre o demasiado estúpido o demasiado derrotado para pelear. Finalmente puerta se abrió, revelando a Rodrigo Salazar en persona, hombre de 35 años con cabello gel peinado hacia atrás, usando camisa polo cara y jeans de diseñador, sosteniendo cerveza importada en mano, expresión de irritación en rostro por ser interrumpido transformándose en confusión cuando vio grupo formal en su porche. ¿Sí? ¿Puedo ayudarlos?, dijo con tono de dueño de casa molesto por vendedores puerta a puerta. ¿Rodrigo Salazar?, preguntó Alguacil Torres formalmente. Sí, soy yo, ¿qué quieren? Servicio de proceso legal. Torres extendió sobre Manila. Ha sido nombrado como acusado en demanda civil presentada en Corte Superior por fraude, conversión fraudulenta de fondos, conspiración y angustia emocional intencional. Está obligado a responder dentro de 30 días o juicio default será ingresado contra usted. También está siendo notificado que Oficina de Fiscal de Distrito está revisando este asunto para posibles cargos criminales de fraude y robo agravado.
Color drenó del rostro de Rodrigo mientras tomaba sobre con manos que súbitamente temblaban. ¿Qué? ¿De qué están hablando? ¿Quién está demandando? Carlos Romero, representado por Maldonado y Asociados, dijo Ricardo, dando paso adelante. Soy Ricardo Maldonado, abogado del señor Romero. Y este gesticuló hacia mí. Es Vicente Romero, padre de Carlos, y hombre cuyo dinero usted, su madre y su hermana robaron para comprar esta casa que está parado defendiendo como si fuera suya. No robamos nada, dijo Rodrigo automáticamente, respuesta defensiva de persona acostumbrada a mentir su camino fuera de problemas. Esta casa fue comprada legalmente. Mi madre es dueña legal. Su madre es dueña legal de casa, que fue comprada con dinero robado de mi hijo, interrumpí, mi voz calmada pero cargada con furia, que había estado conteniendo durante 5 días desde que encontré a Carlos durmiendo en estacionamiento. $250,000 que transferí específicamente para que Carlos comprara hogar para su familia. Dinero que su hermana Patricia convenció a Carlos de transferirle bajo pretextos falsos, que luego usó para comprar casa a nombre de su madre en lugar de nombre de Carlos, y de la cual luego echaron a Carlos después de cambiar cerraduras. Eso es fraude, es robo, y van a pagar por ello. Estela apareció detrás de Rodrigo, su rostro mostrando alarma cuando vio grupo en porche y cámaras documentando todo. ¿Qué está pasando aquí? Rodrigo, ¿quiénes son estas personas? ¿Estela Salazar?, preguntó Alguacil Torres. Sí, Servicio de Proceso Legal. Le entregó segundo sobre. Está siendo demandada junto con su hijo y su hija por fraude, conversión, conspiración y angustia emocional. También está siendo notificada de investigación criminal en curso. Esto es ridículo, espetó Estela, recuperando compostura después de shock inicial, transformándose en mujer que había navegado bancarrotas y demandas previas y que aparentemente pensaba que podía intimidar su camino fuera de esta también. Esta casa es mía. Mi nombre está en escritura, comprada y pagada legalmente. Si Carlos tiene problema con eso, puede hablar con abogado, pero no tienen caso. Su nombre está en escritura, concordó Ricardo con sonrisa que no alcanzó sus ojos, pero dinero usado para compra fue dinero de Carlos, más específicamente, dinero transferido a Carlos por su padre Vicente para propósito explícito de comprar casa marital para Carlos y Patricia. Usted, su hija y su hijo conspiraron para desviar esos fondos para su propio beneficio, mintiendo a Carlos sobre naturaleza de transacción. Eso es conversión fraudulenta. Y tenemos todas las pruebas que necesitamos. Mensajes de texto donde Patricia y usted discuten explícitamente plan para engañar a Carlos. Publicaciones de redes sociales donde ustedes presumen sobre robar dinero del tonto suegro. Testimonios de múltiples testigos. Registros bancarios completos documentando flujo de fondos. Su caso es indefendible. Patricia finalmente apareció desde interior de casa, cargando a Sebastián, uno de gemelos, en cadera, su expresión transformándose de curiosa a horrorizada cuando vio a Carlos parado en jardín frontal con su padre y equipo legal. «Carlos, ¿qué estás haciendo aquí? No puedes estar aquí. Esta no es tu casa. Esa», dije antes de que Carlos pudiera responder, señalando hacia casa, «es casa que yo compré para mi hijo, con mi dinero, dinero que tú robaste». Alguacil Torres entregó tercer sobre a Patricia, quien lo tomó con mano libre mientras sostenía a Sebastián, mi nieto, que me miraba con confusión de niño de 3 años que reconocía a su abuelo, pero no entendía por qué todos adultos parecían estar peleando. Y vi exactamente momento cuando realidad de situación la golpeó, su rostro transformándose de defensiva irritación a miedo genuino, mientras escaneaba primera página de demanda que detallaba cargos contra ella, cantidades monetarias, demandadas y amenaza de cargos criminales pendientes. «Esto no puede ser real», murmuró, su voz perdiendo confianza que había proyectado segundos antes. «Alguacil Torres», dijo Ricardo con tono profesional de abogado que había ejecutado esta maniobra docenas de veces y conocía cada paso del proceso, podría confirmar para el registro que los 3 acusados han sido servidos apropiadamente con documentos de demanda civil y notificación de investigación criminal. Torres asintió, marcando documentos en su portapapeles. Confirmado.
Servicio completo de proceso a Rodrigo Salazar, Estela Salazar y Patricia Salazar de Romero, en su residencia en calle Magnolia 847, a las 4:17 de la tarde del viernes. Se volvió hacia familia, ahora visiblemente asustada, parada en porche de casa robada. Tienen obligación legal de responder a demanda dentro de 30 días. Si no responden, juicio default será ingresado contra ustedes y demandante puede proceder a cobrar daños sin su participación. Les sugiero contratar representación legal inmediatamente. Carlos finalmente habló, su voz temblando pero determinada mientras miraba directamente a Patricia, mujer con quien había estado casado durante 7 años, madre de sus hijos, persona que había confiado completamente y que lo había traicionado de manera tan fundamental que destrucción no podía ser reparada. Quiero a mis hijos, ahora. Mateo y Sebastián vienen conmigo. Patricia instintivamente apretó más a Sebastián contra ella, gesto protector que habría sido conmovedor si no fuera tan hipócrita viniendo de mujer que había estado usando niños como rehenes para manipular a su padre durante meses. No puedes tener a los niños. Tengo custodia, vivo aquí, tengo hogar estable. Tú vives en tu auto. Vivía en mi auto, corrigió Carlos, porque tú y tu familia me robaron mi hogar, pero ahora estoy quedándome en hotel que mi padre pagó mientras esperamos audiencia de custodia de emergencia que está programada para lunes por mañana. Audiencia donde juez va a escuchar toda evidencia sobre cómo usaste a nuestros hijos como rehenes, sobre cómo participaste en fraude que dejó a su padre sin hogar, sobre cómo antepusiste codicia sobre bienestar de tus propios hijos. Y entonces, juez te quitará custodia y me la dará a mí, donde siempre debió estar. No puedes hacer eso, comenzó Patricia, pero Ricardo la interrumpió. Puede y lo hará. Moción de emergencia ya fue presentada. Juez ya revisó documentos preliminares y programó audiencia expedita porque gravedad de situación, niños usados como peones en esquema de fraude, requiere intervención inmediata. Ahora, señora Romero, puede entregar a niños voluntariamente a su padre, quien tiene igual derecho parental, o puede forzarnos a obtener orden de emergencia más tarde esta noche de juez de guardia, en cuyo caso oficiales de policía vendrán a tomar custodia de niños, y situación será mucho más traumática para ellos. Su elección. Estela intentó intervenir, su voz subiendo en volumen con indignación de mujer acostumbrada a manipular situaciones a través de fuerza de personalidad. Ustedes no pueden venir aquí amenazándonos. Esta es nuestra casa. Tienen documentos falsos, acusaciones falsas. Vamos a pelear esto y vamos a ganar porque no hicimos nada malo. Señora Salazar, dije, dando paso adelante y mirándola directamente con intensidad que había desarrollado durante 30 años, liderando equipos de ingeniería en proyectos donde millones de dólares y vidas humanas dependían de mi autoridad, le voy a decir exactamente lo que va a pasar. En 2 semanas, fiscal de distrito va a presentar cargos criminales contra usted, su hija y su hijo por fraude, robo agravado y conspiración. Serán arrestados, procesados. Tendrán que pagar fianza, que probablemente será $50,000 cada uno, dado gravedad de cargos, dinero que sospecho no tienen porque han vivido encima de sus medios durante años. Si no pueden pagar fianza, se sentarán en cárcel esperando juicio que tomará 6 a 9 meses. Simultáneamente, continuó Ricardo tomando narrativa sin perder ritmo, demanda civil procederá. Tendrán que contratar abogados buenos, porque este caso será complejo y altamente publicado una vez que compartamos publicaciones de redes sociales donde presumieron sobre robar dinero. Esos abogados costarán mínimo $100,000 solo para llegar a juicio. Perderán juicio porque evidencia es abrumadora e indefendible. Juez ordenará que paguen daños, mínimo $750,000, posiblemente hasta $1 millón cuando daños punitivos sean calculados. No tienen $1 millón. Entonces embargaremos esta casa, forzaremos venta, tomaremos ganancias y todavía les deberán $500,000 adicionales que perseguiremos embargando salarios, tomando reembolsos de impuestos, congelando cuentas bancarias durante el resto de sus vidas. Y eso, agregué sintiendo satisfacción fría de ingeniero
que acababa de calcular carga estructural que colapsaría edificio mal construido. Es mejor escenario donde cooperan totalmente, admiten responsabilidad y esperan clemencia judicial. Peor escenario, donde pelean, mienten en corte, intentan ocultar activos o continúan acosando a mi hijo. Añadiremos cargos adicionales, buscaremos sentencias de prisión máximas y nos aseguraremos de que cada persona en su círculo social sepa exactamente qué hicieron a través de cobertura de medios que orquestaremos estratégicamente. Para cuando terminemos, no solo estarán en bancarrota y posiblemente encarcelados, estarán social y profesionalmente destruidos de manera que nunca se recuperarán. Silencio cayó sobre Porche. Podía ver mentes trabajando detrás de ojos de Estela, Rodrigo y Patricia mientras procesaban que esto no era amenaza vacía de hombre enojado, sino plan legal meticulosamente construido, ejecutado por profesionales que sabían exactamente qué estaban haciendo y que tenían recursos para seguir adelante sin importar cuánto tiempo tomara o cuánto costara. Ahora, dijo Carlos, su voz más firme que lo había escuchado en días, entrega a Sebastián. Y llama a Mateo para que baje. Mis hijos vienen conmigo. Patricia miró a su madre buscando guía, pero Estela por primera vez en probablemente décadas no tenía respuesta, no tenía esquema, no tenía manipulación que pudiera desplegar para escapar de consecuencias de sus acciones. Finalmente Patricia entregó a Sebastián a Carlos, luego entró a casa para buscar a Mateo, quien apareció momento después con mochila pequeña, preguntando con voz confundida: «¿Papi? ¿Nos vamos? ¿A dónde vamos?» «Van con su abuelo y conmigo», dijo Carlos tomando mano de Mateo. «Van a quedarse con nosotros ahora». Mientras caminábamos de regreso hacia vehículos con gemelos, Carlos cargando a Sebastián, yo sosteniendo mano de Mateo, escuché a Estela gritando detrás de nosotros: «¡Esto no terminó! ¡Vamos a pelear esto! ¡No pueden simplemente tomar esta casa!» Ricardo se volvió brevemente. «Oh, pero podemos y lo haremos. Nos vemos en corte el lunes, señora Salazar. Les sugiero usar fin de semana para encontrar abogado dispuesto a tomar caso sin esperanza». 5 meses después de audiencia de custodia de emergencia, donde juez había otorgado a Carlos custodia temporal completa, basándose en evidencia de que Patricia había participado en fraude y usado niños como rehenes, después de gran jurado devolviendo acusaciones criminales contra todos 3 acusados por fraude agravado y robo que resultó en arrestos públicos humillantes, documentados en medios locales, después de juicio civil de 2 semanas, donde jurado había escuchado cada detalle, sórdido de conspiración incluyendo publicaciones de redes sociales donde Estela y Rodrigo presumieron sobre robar dinero del tonto suegro. Estaba sentado en sala de corte para lectura de veredicto en demanda civil que determinaría destino financiero final de familia Salazar. El presidente del jurado, hombre de 62 años con lentes y expresión seria, que había sido seleccionado por sus colegas jurados para entregar veredicto que todos habían alcanzado después de solo 4 horas de deliberación, tiempo notablemente corto que Ricardo había interpretado correctamente como señal de que caso había sido tan obvio que discusión había sido mínima, se puso de pie cuando jueza Mónica Castellanos le pidió anunciar decisión de jurado en caso de Romero versus Salazar. Carlos estaba sentado a mi derecha en mesa de demandante, sus manos apretadas en puños nerviosos, a pesar de que Ricardo nos había asegurado repetidamente durante últimas 2 semanas de juicio que el resultado era virtualmente garantizado, basándose en fuerza abrumadora de evidencia y reacciones observables de jurados cada vez que publicación particularmente damning de redes sociales era mostrada en pantalla grande, donde familia Salazar había presumido sobre su fraude. Patricia, Estela y Rodrigo estaban sentados en mesa de defensa con sus abogados, firma de 4 personas que habían aceptado caso solo después de recibir retainer masivo de $50,000 que familia Salazar había logrado reunir vendiendo autos, joyas y cualquier activo líquido que poseían, dinero que había sido esencialmente tirado porque, como Ricardo había predicho, caso era indefendible y abogados de defensa habían pasado 2 semanas haciendo control de daños
en lugar de montar. Defensa real. En asunto de conversión fraudulenta de fondos, comenzó presidente del jurado. Su voz firme y clara en sala de corte silenciosa, donde única otra presencia, además de partes legales, era Héctor Ortiz, sentado en galería pública tomando notas para su archivo final del caso, y periodista de periódico local que había estado cubriendo juicio porque historia de familia roba $250,000 del yerno, lo echa a vivir en auto con nietos, había captado atención pública, de manera que casos civiles raramente hacían. Encontramos a favor del demandante Carlos Romero y en contra de acusados Patricia Salazar de Romero, Estela Salazar y Rodrigo Salazar. En asunto de daños compensatorios por conversión fraudulenta, otorgamos $250,000. En asunto de intereses acumulados sobre monto convertido, otorgamos $52,000 calculados desde fecha de transferencia original. En asunto de angustia emocional intencional infligida sobre demandante, otorgamos $150,000 basándose en testimonio no disputado de que demandante fue forzado a vivir en su vehículo con hijos menores durante 6 semanas debido a conducta de acusados. En asunto de daños punitivos diseñados para castigar conducta particularmente egregious y prevenir conducta similar futura, otorgamos $500,000 adicionales. Total del veredicto, $952,000 pagaderos conjunta y solidariamente por todos acusados al demandante. Carlos exhaló en algo entre sollozo y risa de alivio mientras yo puse mano en su hombro, sintiendo mi propia tensión que había estado cargando durante 5 meses desde ese descubrimiento en estacionamiento de aeropuerto, finalmente comenzando a liberar casi $1,000,000. Jurado no solo había devuelto mis $250,000 originales, sino que había castigado a familia Salazar con daños punitivos masivos que enviarían mensaje claro sobre precio de fraude familiar tan deliberado y cruel. Miré hacia mesa de defensa donde Patricia lloraba silenciosamente. Estela miraba fijamente a mesa con expresión de shock aturdido y Rodrigo sacudía cabeza en negación de realidad que acababa de ser legalmente establecida por 12 ciudadanos que habían escuchado evidencia y concluido unánimemente que él y su familia eran exactamente lo que Ricardo los había llamado durante argumentos finales: predadores familiares que identifican víctimas vulnerables, ganan su confianza, roban sus recursos y los descartan sin remordimiento. Jurado también encontró, continuó presidente, consultando segunda página de formulario de veredicto, que conducta de acusados fue tan reprensible que justifica recomendación para procesamiento criminal adicional más allá de cargos ya presentados. Recomendamos que fiscal de distrito considere cargos adicionales de conspiración criminal y fraude organizado, basándose en evidencia presentada durante juicio que sugiere que este no fue incidente aislado, sino patrón establecido de comportamiento predatorio. Jueza Castellanos, mujer de 55 años, que había presidido juicio con paciencia, pero también con expresiones ocasionales de disgusto apenas oculto cuando evidencia particularmente horrible era presentada, golpeó mazo. Veredicto del jurado es registrado. Acusados tienen 30 días para pagar veredicto completo o presentar moción para arreglo de pago estructurado que esta Corte considerará basándose en sus capacidades financieras demostradas. Si pago no es hecho o arreglado dentro de 30 días, demandante puede proceder con acciones de cobro incluyendo embargo de propiedad, embargo de salarios y cualquier otro remedio legal disponible bajo Código Civil Estatal. Corte está en receso. Mientras sala de corte se vaciaba, Ricardo nos guió a Carlos y a mí hacia sala de conferencia privada donde podíamos hablar sin reportero o espectadores escuchando. 952,000, dijo Ricardo con sonrisa, que sugería satisfacción profesional de trabajo bien hecho. Es uno de veredictos de daños punitivos más grandes que he visto en caso de fraude familiar. Jurado claramente estaba indignado por conducta de familia Salazar. Ahora viene parte de cobro. ¿Cuánto realmente vamos a recuperar?, preguntó Carlos, porque ambos sabíamos que veredicto de casi 1 millón y capacidad real de familia en bancarrota de pagar 1 millón
eran cosas muy diferentes. Casa vale aproximadamente 350.000, según tasación más reciente, dijo Ricardo desplegando análisis financiero que Daniela había preparado. Menos hipoteca que todavía deben, alrededor de 80.000 porque pusieron solo 250 como enganche, pero cerraron en 380.000 con financiamiento del saldo. Nos da patrimonio de 270.000. Embargaremos propiedad, forzaremos venta, tomaremos esos 270.000. Rodrigo gana aproximadamente 60.000 anuales en su trabajo de asesoría financiera sospechosa. Embargaremos 25% de su cheque de pago. Eso es 15.000 anuales. Patricia estaba trabajando medio tiempo, ganando 25.000 anuales, antes de ser despedida después de que cargos criminales fueron públicos. Ahora desempleada, así que nada de ella actualmente. Estela vive de seguridad social y trabajo ocasional, tal vez 10.000 anuales, de lo cual podemos tomar 25%, así 2.500. Entonces, calculé rápidamente, 270.000 de casa más 17.500 anuales de embargos de salario. Tomará aproximadamente 40 años recuperar balance completo. Correcto, confirmó Ricardo. Pero aquí está lo importante. No se trata solo de dinero, se trata de justicia. Familia Salazar pasará el resto de sus vidas pagando por lo que hicieron. Cada cheque de pago que Rodrigo reciba será recordatorio de que no puede robar a personas sin consecuencias. Cada vez que Estela intente abrir cuenta bancaria nueva y la encuentre inmediatamente embargada, recordará que no puede presumir sobre robar dinero en redes sociales sin eventualmente enfrentar justicia. Y Patricia, quien ya perdió custodia primaria de sus hijos en audiencia familiar separada y ahora tiene solo visitas supervisadas cada 2 semanas, vivirá sabiendo que antepuso codicia a sus propios hijos y perdió todo como resultado. ¿Qué hay de cargos criminales?, pregunté, porque caso civil era solo mitad de justicia que familia Salazar merecía. La otra mitad era responsabilidad criminal que resultaría en registros que lo seguirían permanentemente. Juicio criminal está programado para 3 meses a partir de ahora, dijo Ricardo. Fiscal Gabriel Herrera presentó cargos de fraude agravado, robo mayor de primer grado y conspiración criminal. Basándose en veredicto civil que acaba de ser entregado, su caso es ahora incluso más fuerte porque puede citar conclusiones del jurado como evidencia de hechos establecidos. Defensa probablemente intentará negociar acuerdo. Herrera me dijo que ofrecería 3 años de prisión para Estela, quien fue cerebro detrás de operación, 2 años para Patricia y Rodrigo, con posibilidad de libertad condicional, si aceptan inmediatamente y acuerdan restitución completa. Si van a juicio y pierden, lo cual harán porque evidencia es misma que acabamos de usar para ganar aplastantemente en corte civil, entonces, mirando sentencias de 5 a 7 años para cada uno. Carlos procesó esta información silenciosamente durante momento antes de preguntar la pregunta que sabía había estado pesando en él desde que todo esto comenzó. ¿Vale la pena perseguirlos durante décadas? ¿Enviarlos a prisión? Quiero decir, obviamente me robaron y merecen consecuencias, pero ¿en qué punto se convierte en venganza en lugar de justicia? Era pregunta válida. Pregunta que yo mismo había estado considerando durante últimos 5 meses mientras observaba maquinaria legal que había puesto en movimiento moler lenta pero inexorablemente hacia este resultado. Déjame contarte algo, dije, mirando a mi hijo directamente. Cuando tu madre estaba muriendo, me hizo prometer que te protegería, que me aseguraría de que tú y tus hijos tuvieran hogar estable. Di $250.000. Herencia de tu madre guardada específicamente para este propósito, para cumplir esa promesa. Y familia de Patricia robó ese dinero. No lo tomaron prestado con intención de devolver. No lo mal administraron por error honesto. Lo robaron deliberadamente. Se burlaron de ti públicamente mientras lo hacían y luego te echaron a la calle con tus hijos. Eso no es error que merece perdón. Es crimen que merece consecuencias completas. Y más allá de nuestro caso, agregó Ricardo, está el hecho documentado de que familia Salazar ha hecho esto antes. Tía de Patricia victimizó a Miguel Torres de manera similar hace 10 años.
Esta es Operación Familiar. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en este viaje doloroso, pero finalmente victorioso a través de traición familiar, batalla legal y recuperación de lo que fue robado. Soy Vicente Romero. Tengo 62 años. Y lo que acabas de escuchar es la historia más devastadora y más triunfante de mi vida. Cómo encontré a mi hijo durmiendo en auto con mis nietos, cómo descubrí que familia de su esposa había robado $250,000 que envié para su casa, y cómo luché incansablemente durante meses para recuperar justicia y hogar que merecían. Ahora necesito pedirte 3 cosas importantes. Primero, suscríbete a este canal. Presiona ese botón rojo. Historias como la mía, sobre no rendirse cuando familia es victimizada, sobre usar sistema legal apropiadamente para obtener justicia, necesitan ser compartidas para que otros sepan que pueden pelear también. Segundo, dale like a este video. Ese gesto me dice que esta historia de luchar por familia resonó contigo, que entiendes que a veces amor paternal requiere batallas legales difíciles. Tercero, baja a los comentarios y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos ves? Escribe, saludos desde tu ciudad. ¿Has experimentado o conoces casos de fraude familiar similar? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Qué momento de la historia te impactó más? Comentarios que me encantaría ver. El momento en el estacionamiento me destrozó, desde Ciudad de México. La familia Salazar merecía todo lo que les pasó. Buenos Aires, Argentina presente. Yo también lucharía así por mis hijos. Madrid, España aquí. La confrontación cuando sirvieron documentos fue justicia perfecta. Lima, Perú. Vicente es el padre que todos necesitamos. Santiago, Chile. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por estar aquí hasta el final. Nos vemos en la próxima historia. Hasta muy pronto. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para pelear por justicia cuando tu familia ha sido victimizada. Aviso importante. Esta es una historia completamente ficticia, creada exclusivamente con fines de entretenimiento, reflexión y educación sobre fraude familiar. Todos los personajes, Vicente Romero, Carlos Romero, Patricia Salazar, Estela Salazar, Rodrigo Salazar, Margarida, los gemelos Mateo y Sebastián, y todos los demás, lugares, eventos, situaciones, procedimientos legales y diálogos son producto de la imaginación y no representan personas reales, eventos reales o situaciones reales. Cualquier similitud con personas vivas o fallecidas, eventos actuales o situaciones reales, es pura coincidencia.